Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Con esta última película, que realmente es la primera en ser estrenada, pero no la primera en ser rodada, tranquilos, si os habéis perdido, luego aclararemos este galimatías. Cerramos el ciclo de Monte Hellman, que si ya has visto las dos anteriores reseñas, ya conocéis su periplo, por lo que este vídeo nos vamos a centrar en su carrera posterior a estas películas, que fueron su momento más glorioso, por así decirlo, ya que como director maldito el reconocimiento llegó muchos años después. Pero que hoy nos vamos a centrar en narrar la estupenda y a ratos incomprendida A través del huracán de 1966. Y antes de entrar en materia con la sinopsis del film, déjenme que les narre antes la concepción de esta película. Veréis, Corman, mentor y valedor no solo de Monte Hellman, sino también de un jovencísimo Jack Nicholson, decidió meter dinero en el western que ambos querían realizar, titulado El tiroteo. Reseña con la que arrancó este ciclo sobre el director, y que si no lo has visto aún te recomiendo que veas, ya que está en nuestro canal. Pues bien, como estábamos diciendo, Monte Hellman y Nicholson se habían puesto de acuerdo para rodar un western escrito por Carol Eastman, y pidieron ayuda financiera a Corman. Este aceptó pagarles la película, pero muy a su estilo les dijo que si ya iban a preparar un western, que reaprovecharan el decorado y los actores y rodaran dos en lugar de uno. Y es entonces cuando Nicholson se puso manos a la obra y escribió una pequeña historia de cowboys, cuatreros y un grupo de linchamiento. Veréis que Nicholson se metiera guionista vino debido por la necesidad de tener un guión listo cuando dejaran de rodar el primer film. Aunque con fallos y errores narrativos, tiene una fuerza y una magia que solo la frescura de las primeras obras otorga, y una premisa de lo más sugerente. Pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. El caso es que el presupuesto estimado por cada obra eran de $75.000, que daba un montante final de $150.000. Pero tanto Hellman como Nicholson se comprometieron a pagar de su bolsillo cualquier exceso del coste de producción, apareciendo además como productores. Por cierto, Corman está sin acreditar, algo muy común entre los productores ejecutivos de la época en las películas de serie B. Por cierto, al final de esta reseña os comentaré la diferencia entre productor y productor ejecutivo, porque son dos figuras totalmente diferentes, aunque compartan gran parte del nombre. El caso es que, terminado el rodaje del tiroteo y tras 2 semanas para rehacer parte del reparto y que no parecieran dos películas iguales, reaprovecharon gran parte de los escenarios, y del reparto repitieron Millie Perkins, Brandon Carroll y el propio Nicholson, que daban vida a los personajes de A través del huracán. La trama es de lo más sugerente, como os decíamos al principio, y los veteranos del canal saben que aquí puedes estar tranquilo, ya que pienso que para empujaros a ver una película o mostraros si es para vosotros o no, no es necesario hacer ningún tipo de spoiler o destroce de la experiencia, así que relájate porque vamos a hablar un poquito de la trama, pero como siempre, sin spoiler. La película nos adentra en un grupo de forajidos, ladrones que asaltan diligencias y que no dudan en asesinar si es preciso. El jefe, Dick el Tuerto, por cierto, siempre es un lujo ver a Dick Stanton en pantalla. Lo dicho, el Tuerto y sus compañeros se ocultan en una cabaña en medio del desierto, cuando por azares del destino aparecen 3 cowboys de paso que deciden aceptar la hospitalidad del grupo de asaltantes, para terminar siendo confundidos con esto y perseguidos por un grupo de linchamiento que les intentará dar cacería. Y hasta aquí te voy a contar, el resto lo tienes que ver tú. Y créeme que lo vas a disfrutar. La película es una joya incompleta. Monte Hellman empieza a experimentar con un estilo que eclosionaría en la gran carretera asfaltada de 2 direcciones, llevando al mínimo los diálogos, siendo la estructura narrativa todo lo que aparece en pantalla, o lo que es lo mismo, la subtrama como eje principal, en donde lo importante no es lo que dicen, sino lo que hacen. En este caso no sale tan redondo como en la obra sobre carreras ilegales, y de vez en cuando la acción se detiene en demasía, pero que la maestría del montaje de Hellman sabe solucionar. Por cierto, Monte Hellman es uno de los directores que mejor montan en la historia del cine. Hace que el film no pierda ningún tipo de ritmo, o por lo menos no pierda en los momentos fundamentales del film. Como podéis entender, debido a la concepción de la película, esta obra es peor que el film original que tenían en mente rodar como primera opción, El tiroteo. Por cierto,
tanto el tiroteo como Carretera asfaltada en dos direcciones las tenéis ya disponible en el canal para ser vistas. Pero siguiendo con la reseña. Pero se permitieron los autores experimentar con la trama saliendo una obra de lo más interesante. Veréis, el film arranca abruptamente con una secuencia a modo de prólogo, algo que no era nada habitual y bastante problemático, ya que el sindicato de cineastas obligaba a arrancar las películas con los títulos de crédito. Y si no, que se lo digan a George Lucas con su Star Wars en 1977. A través del huracán, aunque irregular, es maravillosa. Una trama de cómo un grupo de inocentes son perseguidos por la ley sin escapatoria posible, y cómo son abogados a comportarse como delincuentes, incluso a convertirse en ellos. Algo así como la génesis de un villano. Su aspecto de cine independiente se le otorga no solo a la narrativa, sino también la fotografía naturalista. Esta fotografía no era una opción, sino que por presupuesto se tuvo que adaptar Gregory Sandor a iluminar con luz natural toda la película. Pero ahora, con el tiempo, vemos esta fotografía como todo un acierto. Así como usar el celuloide más barato del mercado, el Eastman Color, del que soy un fan absoluto, y que ahora se intenta muchas veces imitar constantemente de manera digital, pero no es lo mismo, ya que el aspecto áspero que daba la imagen el celuloide de Kodak nos situaba directamente en una época y un género como eran los años 60 y 70 en películas de bajo presupuesto o europeas. Y ya vamos a dar por terminado este ciclo de Hellman, un director atípico y maldito donde los haya, que tras el empujón que le dio en 1971 Carretera asfaltada en dos direcciones, pudo rodar un par de películas más, como eran Gallos de pelea o Franklin and Cynthia, películas que pasaron sin pena ni gloria por la pantalla. Al final se dedicó a la edición y al montaje, donde sí que siempre fue reconocido, y participó en obras tan portentosas como Los aristócratas del crimen de Peckinpah, e incluso se hizo cargo de la segunda unidad en Robocop. Pero cuando se ponía como director, sobre todo en los 80, su cine jamás llegó a la maestría que alcanzó con estas películas de finales de los 60 y principios de los 70. Un ejemplo fue La iguana o La noche de paz, noche de muerte, sesión 3, que son un buen ejemplo de la caída del director. Y bien, y como lo prometido es deuda, vamos a hablar ahora de la diferencia que hay entre un productor y un productor ejecutivo. Veréis, el productor es el que hace la película, no la dirige, sino que la hace. Es el que contrata a los actores, el que contrata al guionista, el que busca las localizaciones, el que consigue los permisos. Pero muchas veces estos productores no tienen todo el dinero necesario y tienen que buscar a otras personas que se hagan cargo de ese coste adicional. ¿Y quién son esos? Pues normalmente son los productores ejecutivos. Son personas que ponen dinero y ya está. Simplemente ayudan a financiar el film. Así que ya sabéis, el productor es el que está metido dentro de la pomada de la película y el productor ejecutivo es aquel que la financia. Creo que las dos figuras con esto ya han quedado suficientemente claras. Y ya vamos a dar por terminada esta reseña y este vídeo, no sin recordarte antes que vamos a volver al cine comercial de aventuras de los años 80, pero sacando a la luz un par de obras maravillosas que el tiempo ha enterrado injustamente, pero que sacaremos a la luz en este canal, que para eso está. Y si no te lo quieres perder, no te olvides de suscribirte. Y si es que aún no lo has hecho, por favor, no te vas a perder ninguna de nuestras reseñas y además le das a la campanita. Y por último, pedirte que si te ha gustado el vídeo no dejes de darme un like y compartirlo en tus redes sociales si crees que es de interés para alguien de tus amigos. Y sin más, solamente quiero desearos dos cosas. La primera es que seáis muy felices, o por lo menos que lo intentéis. Y el último, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.